hoy vamos a tener un conversatorio y tres charlas que va a iniciar en este momento el doctor John Serna Flores, médico internista y nefrólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital Militar Central de Bogotá, médico especialista en cuidado crítico de la Universidad de La Sabana. Actualmente el doctor John es nefrólogo del Hospital San Juan de Dios de Armenia y del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, docente también de la Universidad Tecnológica de Pereira. El tema que nos trae para hoy es ultrafiltración isotónica en sobrecarga hídrica y falla cardíaca. Bienvenido, doctor John. Adelante. Carga hídrica de la hemofiltración isotónica, esto es algo que pues, lleva mucho tiempo y en general a los nefrólogos nos llaman desde hace mucho tiempo para que visitemos diferentes servicios para manejar pacientes con sobrecarga hídrica. Casi siempre nos llaman de los servicios de medicina interna o de las unidades de cuidado intensivo, o a veces nos llaman de los servicios de cardiología, porque es algo que se ve muy frecuente y casi siempre la solicitud es: necesito que me le saque agua al paciente. Eso lo hacemos desde hace muchos años y pues esto realmente es algo que se ve más frecuentemente en los pacientes que están críticamente enfermos, los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Casi siempre pues está asociado al hecho de que el paciente está con un balance, en general va a ser siempre positivo con relación al balance hídrico diario. Entonces lo que vamos a ver es que ese paciente ha ganado una gran cantidad de peso y de líquido en un corto tiempo, y esto se ha visto que está asociado, en la medida que hay un balance hídrico positivo, a disfunción no orgánica y a un peor pronóstico. Incluso la mortalidad es más alta. En una evaluación que hicieron de 5.000 pacientes se encontró que había una mortalidad casi del 50%, y era sobre todo en los pacientes que más balance positivo habían tenido durante los últimos 7 días, y casi siempre el promedio estaba cerca de los 5 litros, razón por la que pues se ha visto que el pronóstico de los pacientes que tienen un balance hídrico mucho mayor, pues su pronóstico va a ser peor, y la mortalidad pues obviamente va a ser mucho menor en el caso en el que logremos que el paciente comience a tener un balance hídrico negativo. ¿Ves? No quiere avanzar. Bueno, avance por aquí, pues mi amor. La sobrecarga hídrica pues va a tener efectos en la medida que transcurre el tiempo en los diferentes órganos, y generalmente se dice que cuando uno tiene más del 10% de su peso corporal en agua, tiene mayores probabilidades de aumentar la mortalidad y obviamente de aumentar la morbilidad, y va a tener efecto en todos los sitios. Así a grandes rasgos, a nivel del tracto gastrointestinal, pues va a producir edema de las vellosidades y va a tener menos probabilidades de hacer absorción a este nivel. En el hígado, que es un órgano que tiene su cápsula, pues es un órgano que se va a congestionar muy fácil, y como no va a ser distensible su cápsula como en el riñón, pues va a comenzar a tener lesiones por la sobrecarga hídrica. Desde el punto de vista del sistema cardiovascular, pues vamos a ver que va a haber un mayor trabajo desde el punto de vista de trabajo ventricular izquierdo y trabajo ventricular derecho, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, piel y tejidos blandos. En el abdomen, muy importante tener en cuenta que el aumento progresivo del líquido dentro del abdomen nos va a dar el síndrome de hipertensión intraabdominal, que a veces se nos pasa por alto, y es tan simple el diagnóstico como el de medir una presión intraabdominal. Desde el punto de vista del sistema respiratorio, pues va a tener la acumulación de líquido a nivel pulmonar y va a ser más difícil nuestro manejo del paciente desde el punto de vista ventilatorio y de la extubación. Y desde el punto de vista renal, pues la congestión sobre el riñón nos va a hacer una disminución del retorno venoso hacia el riñón, un aumento a nivel intraglomerular de las presiones y con la consabida lesión renal. Entonces, a nivel del sistema respiratorio, pues nos va a alterar el intercambio gaseoso, nos va a aumentar la resistencia a nivel pulmonar, el trabajo respiratorio va a ser mucho mayor, y obviamente va a ser más difícil la ventilación mecánica del paciente. La supervivencia se va a disminuir
y en la medida que transcurre el tiempo, y si no se resuelve, pues el tiempo en ventilación mecánica va a durar mucho más con las consiguientes consecuencias y problemas de las sobreinfecciones. El tiempo de la estadía en la unidad de cuidado intensivo va a ser mucho mayor y obviamente los costos van a ser mucho más altos. Desde el punto de vista renal, en estudios que se hicieron entre los años 2008 y 2013, se mostró que había una mejoría en el pronóstico de los pacientes desde el punto de vista renal con la sola disminución de la sobrecarga hídrica. Sabemos que el aumento en la sobrecarga en los pacientes va a aumentar la presión venosa. Esto se va a llevar a una compresión extrarrenal y obviamente, como les decía inicialmente, la cápsula no va a ser distensible. Va a haber un aumento en la presión intersticial en el riñón con disminución del flujo sanguíneo renal, filtración glomerular y por ende aumento de nitrogenados, oliguria y falla renal. Entonces, las consecuencias de la sobrecarga hídrica a nivel de todo el organismo, pues son bien grandes. Desde el punto de vista cerebral, alteraciones en el estado de conciencia, en la parte cognitiva y delirium. Desde el punto de vista cardíaco, trastornos en la conducción y disfunción diastólica con alteración de la contractilidad que nos va a llevar a disminución en la perfusión de todos los órganos. El edema pulmonar, como ya habíamos hablado, y el aumento del trabajo respiratorio. Desde el punto de vista renal, lo que ya les había comentado con la retención de sal y agua, el edema a nivel periférico, a nivel de las extremidades que nos va a dar. Si el paciente tiene alguna lesión abdominal, va a tener fuga de líquido a través de la pared abdominal, posibilidades de infecciones a nivel de la piel de la herida o menor probabilidad de curación de la herida. La congestión hepática con la alteración de las pruebas de función hepática y la colestasis, y en el intestino, ya les había dicho, la disminución en la absorción y el hilo. Entonces, es una alteración a todos los niveles lo que va a presentar la sobrecarga hídrica. Con esto, pues entonces, las posibles causas que podemos tener pues van a ser múltiples, pero las que vamos a ver con más frecuencia son los pacientes con sepsis y con choque séptico. Pacientes, pues por la alteración a nivel de la permeabilidad vascular y la alteración en el glicocáliz, nos va a producir trasudación de líquido y vamos a notar que un manejo de líquidos en un paciente que sabemos que cuando uno administra una solución salina, una destroza, puede durar solamente entre 20 minutos y 40 minutos en el espacio intravascular, va a ser mucho más rápida. Entonces va a haber una mayor salida de líquido. Los pacientes con falla cardíaca congestiva, por obvias razones, pues obviamente nos van a presentar sobrecarga hídrica que nos van a precipitar la lesión renal, pero la sola lesión renal aguda como tal también va a ser causante de sobrecarga hídrica. Y ya las entidades como el síndrome nefrótico, cuando se hace refractario al tratamiento, los pacientes con cirrosis a veces nos dan con sobrecarga hídrica y los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 4 y diabetes mellitus, van a tener sobrecarga hídrica que muchas veces no van a ser tributarios de diálisis porque no tienen una lesión renal establecida que justifique hacerles diálisis. En todos estos casos es que uno pensaría que es posible hacerle un tratamiento como la hemofiltración isotónica. En el caso de la sepsis, pues como les comentaba, es básicamente una alteración a nivel del vaso sanguíneo donde el glicocáliz intacto nos va a permitir que haya un flujo arterial y a través del intersticio pase el líquido al lado venoso y no tenga lesión. Entonces, la matriz extracelular va a estar intacta y el drenaje linfático va a estar bien y no va a haber ningún problema. En el momento en que comienza a haber lesión en el glicocáliz y se lesiona, va a haber trasudación de líquido hacia el intersticio y ese intersticio se nos va a edematizar. Y en el momento en que se nos edematiza nos comienza a acumular líquido. Y este aumento de líquido pues nos va a dar pérdida de proteínas plasmáticas, alteración en la función linfática y se va a alterar el retorno linfático, que es por donde retorna todo el líquido
que no retorna por la vía venosa. Digamos, más edema y el espacio intravascular permanecerá mal o a veces hasta más bajo, pero con un gran edema a nivel intersticial no muy bueno. Eso es producto de mediadores de la inflamación por la presencia del péptido natriurético atrial, el factor de necrosis tumoral alta, los polisacáridos, los lipopolisacáridos que vienen de las endotoxinas de los gram negativos, la hiperglicemia y el estrés oxidativo. Eso por el lado de la sepsis. Por el lado de la falla cardíaca, pues básicamente la razón de la sobrecarga pues va a ser una disminución del trabajo del ventrículo izquierdo o disminución de la fracción del ventrículo izquierdo que eso pues nos va a disminuir el gasto cardíaco y nos va a disminuir la presión de perfusión hacia el riñón, disminución del flujo sanguíneo renal, con la consiguiente retención de sodio y agua, y eso pues nos ayudará a que haya mucha más congestión. En estos casos pues va a haber disfunción renal y va a haber congestión que en el momento en que no haya una respuesta adecuada al uso de los diuréticos, pues una de nuestras posibilidades terapéuticas será la ultrafiltración. En el caso del síndrome nefrótico, pues vamos a tener las dos opciones de la fisiopatología del síndrome nefrótico, donde puede ser o por la pérdida de proteínas, que igual nos llevará a disminución de la presión oncótica, trasudación de líquido al espacio intersticial con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, con retención de sodio y agua. O, por el otro lado, la teoría en la que vamos a tener que hay una retención primaria de agua y sal a nivel tubular que nos va a llevar también a retención de sodio y agua y a edema. En estos casos, pues también, si no hay una respuesta clara al manejo diurético, pues vamos a tener que acudir a otro tipo de tratamientos y en estos casos, pues sería una posibilidad hacer la hemofiltración isotónica. Entonces, como lo ven, son muchas las razones por las cuales muchas veces nos llaman a que veamos pacientes para extraerles líquido y esto, como les decía, lo hemos hecho durante muchos años, de muchas formas, pero pues en este momento tenemos la hemofiltración isotónica. Lo que hemos hecho durante muchos años, probablemente la mayoría de los que están oyendo esto lo han hecho o han visto que ha habido necesidad de hacerlo y comenzamos hace muchos años haciendo hemodiálisis convencional y muchos pacientes los ingresábamos a procedimientos de hemodiálisis convencional con catéteres centrales para diálisis y lo que veíamos era que había un deterioro progresivo de la función renal si el proceso se prolongaba en el tiempo. Después acudimos a la diálisis peritoneal en los pacientes a los que se les podía hacer y en los últimos años pues hemos intentado con el advenimiento de las nuevas tecnologías, en este caso pues de PrismaFlex, que podemos hacer ultrafiltración específica en el módulo de SCUF, donde podemos extraer buena cantidad de líquido, pero la mayoría de estos procedimientos conllevan o el implante de un catéter central de alto flujo o necesitan tener un líquido dializante o hacer algún procedimiento que conlleve extracción y suministro de bicarbonato o alguna sustancia que nos va a generar algún trastorno hidroelectrolítico. Entonces, los procedimientos como tal, los que estamos acostumbrados a hacer, no van a ser inocuos y nos van a generar problemas. La hemofiltración isotónica es algo que está desde hace varios años y más o menos a partir del año 2005 comenzó a ser un poquitico más visible. En estos casos, pues la hemofiltración isotónica es una terapia de depuración extracorpórea como tantas de las que hablamos y de las que tenemos hoy en día, que está diseñada básicamente para la extracción de sodio y agua en pacientes con sobrecarga hídrica. Inicialmente, el procedimiento
se diseñó para los pacientes con falla cardíaca refractaria y la mayoría de los estudios que hay están hechos para pacientes con falla cardíaca refractaria en estados pues con falla cardíaca con clasificación 4 y que están en muy regulares condiciones y que han tenido tiempos de hospitalización largos y que no ha habido respuesta al uso de los diuréticos y a los demás tratamientos que hay. Las indicaciones de la hemofiltración isotónica hoy por hoy salen un poquito del contexto de solamente que sea falla cardíaca refractaria, donde se considera que hay refractariedad al uso de los diuréticos y sobre todo los diuréticos porque es la piedra angular del tratamiento, cuando se da una dosis superior a 80 miligramos de furosemida en el día. Hay otros que dicen que las dosis podrían ser más altas, incluso hasta 160 miligramos en 24 horas de furosemida. O lo otro es que tengan unas cantidades de sodio muy bajas en la orina que no respondan al momento en el que se le coloca el diurético. Generalmente que tengan una respuesta a la diuresis inferior a 150 miliequivalentes en la orina de sodio o que haya una disminución en el volumen urinario de menos de 1000 centímetros en 24 horas. En falla cardíaca se considera que el paciente es refractario. También está indicado en pacientes que tengan algún tipo de sobrecarga hídrica, pero que tengan su función renal normal. En estos casos, pues, están incluidos los pacientes con el síndrome nefrótico que no responden al uso de los diuréticos, que los vemos con mucha frecuencia, que incluso a dosis altas, con 2 o con 3 diuréticos, y vemos que el paciente no responde, y muchas veces nuestra respuesta era pasar el paciente a una sala de hemodiálisis y hacerle un procedimiento dialítico. En estos casos, pues hoy por hoy tenemos la posibilidad de hacer unos procedimientos más simples, con una respuesta mejor, que se puede hacer que no sea, en un sitio que no sea unidad renal y que no sea una unidad de cuidado intensivo. Los pacientes con nefropatía diabética grado 4, con sobrecarga hídrica, que no clasifican para ser renales crónicos, que entren en un programa de diálisis, pero que tienen grandes edemas, son otra opción de pacientes que pueden necesitar este tipo de tratamiento. En las unidades oncológicas, cuando ingresamos los pacientes, dentro del manejo para evitar que haya lesión renal, siempre hacemos hidrataciones generosas y damos gran cantidad de líquido, y en la medida que transcurre el tiempo, si la respuesta no es muy buena desde el punto de vista renal, muchas veces tenemos pacientes con grandes edemas, pero con función renal normal. Estos pacientes podrían ser unos posibles usuarios de este tipo de terapia. Los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, que muchas veces nos llaman y venga, sáqueme el líquido a este paciente, pues también es otra opción sin alterar la función renal. Y los pacientes con cirrosis hepática, pues nos quedarían dentro del si sí o si no, porque en el momento en que tenemos un paciente con cirrosis hepática y se hace refractario con unos grandes edemas, pues habría que mirar qué posibilidades considerar en estos pacientes. De todas maneras, el volumen intravascular en ellos no va a ser el más alto, y cuando uno intenta extraer líquido, el refil del líquido del intersticio al espacio intravascular siempre se demora más, entonces pues va a ser un problema, por eso lo dejamos como en duda. Pero estas serían básicamente las posibles indicaciones que podríamos tener para una hemofiltración isotónica. Este es el modelo del equipo con el que ordinariamente se hace. Es un equipo pequeño que tiene una bomba roller que va a manejar flujos entre 10 y 100 centímetros por minuto máximo, razón por la cual las posibilidades de hipotensión son bajas, y van a manejar unos flujos de bomba bajos. Se utiliza a través de un acceso venoso periférico con la idea de que no se ultrafiltren más del 15% de la bomba de sangre. La ultrafiltración máxima del 15% sería, si tenemos un flujo máximo de 100 centímetros por minuto, estaríamos moviendo 6.000 centímetros en una hora. De esos 6.000 centímetros,
el 15%, pues serían máximo 900 centímetros de ultrafiltración. Ya es una cantidad bien importante. Entonces, hasta ahí podemos, digámoslo así, es la ultrafiltración máxima que nos da el equipo que tenemos aquí. Se manejan filtros de tamaño pequeño, obviamente dentro del sistema y dentro del filtro no son superiores a 80 centímetros. Si uno no piensa que le pueda sacar más del 15%, que lo considera muy alto, los estudios han mostrado que cuando hay una ultrafiltración mayor a 200 centímetros por hora, se puede comenzar a presentar aumento de la creatinina, razón por la que la recomendación máxima en el tiempo que uno haga debe ser 200 centímetros por hora para no inestabilizar al paciente. Tenemos la ventaja de que no necesitamos unidad de cuidado intensivo, el paciente va a estar mucho más estable y el procedimiento se puede hacer por varios días. Los esquemas iniciales están hechos con procedimientos de 8 horas, pero el procedimiento se puede alargar en el tiempo. Mientras el paciente permanezca estable y esté en un sitio donde se puede hacer el procedimiento más tiempo, se puede alargar a 24, 48, 72 horas, varios días, en la medida que el paciente lo necesite. Con relación a los aspectos técnicos del procedimiento, en general está diseñado para que se pueda hacer por vena periférica. Entonces, se puede hacer por vena periférica, se pueden colocar dos catéteres, dos Venocat, uno 17 y uno 18, o se puede colocar un catéter en la vena yugular interna derecha. ¿Por qué en la yugular interna derecha? Porque nos va a dar un mejor flujo. No hay necesidad de colocar accesos vasculares de gran diámetro como los que utilizamos en terapia de reemplazo renal continua, que son de 13.5 French o 14 French, sino catéteres pequeños de 9 French son muy útiles y nos van a dar un muy buen flujo. La bomba de sangre, como les decía, oscila entre 10 y 100 centímetros por minuto el flujo máximo, y perfectamente se pueden manejar flujos de 20, 30 centímetros por minuto y van a ser funcionales porque básicamente lo que vamos a hacer es a extraer agua y sal. Como les decía, no extraer más de 200 centímetros por hora porque en los estudios en los que se ha hecho ultrafiltraciones mucho más altas en largo tiempo, se ve que la creatinina se puede ir subiendo. La ventaja es que si se hace a tiempo y en un lapso no mayor a 72 horas con ultrafiltraciones altas, la creatinina vuelve a su valor normal. Si el paciente por algún caso tiene falla cardíaca derecha, en el caso de que estemos tratando a un paciente con falla cardíaca, tratar de no ultrafiltrar más de 150 centímetros por hora, pensando en que gran parte de la función ventricular derecha depende de lo que le suministremos en líquidos. Si hacemos ultrafiltraciones con bajos volúmenes y tiempos prolongados, probablemente obtengamos muy buenos resultados. La forma de controlarlo puede ser con el hematocrito. Si uno trata de que el hematocrito no aumente más del 3 al 7% con relación al valor inicial, se considera que estamos dentro de los parámetros adecuados. Si le extraemos mucho líquido, pues probablemente el hematocrito se nos va a subir porque el paciente se nos va a deshidratar. Entonces, aquí no es no disminuir, sino aumentar el hematocrito más del 3 al 7%. Entonces, cuando vemos que el paciente nos está quedando con muy poquito volumen intravascular, pues obviamente en ese momento nos tocaría disminuir la ultrafiltración. Y para la anticoagulación, lo ideal sería tratar de tener un PTT entre 70 y 100 segundos. El acceso vascular, como les decía, puede ser periférico por un Venocat o lo podemos obtener con un Venocat de doble lumen que ya se están fabricando. Si necesitamos un catéter central, podemos implantar un catéter venoso central de los que utilizamos regularmente para líquidos que nos dan un buen flujo, o implantar un catéter temporal de los de diálisis, como les decía, catéteres de un French menor, de 9 French o de 8 French pueden ser y son bastante funcionales. O en los casos en que tengamos pacientes con fallas cardíacas o que tengamos que ultrafiltrar periódicamente, pues se les podría implantar un catéter permanente para no estar pensando en que se hacen diferentes punciones y tengamos menos riesgos de infección. Este es el diseño del catéter que hay
que es un catéter periférico que mide 15 centímetros y que tiene doble luz. En estos casos, pues no vamos a tener el problema de cuál es el arterial y el venoso, porque básicamente el procedimiento no va, pues no vamos a tener el problema de que si estamos recirculando, porque pues la recirculación vamos a extraer solamente la misma cantidad de sodio y de agua, entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Generalmente se va a implantar a nivel del brazo y la idea es que quede lo más central posible. El catéter con 15 centímetros probablemente nos da un buen sitio y nos va a dar muy buen flujo. En el caso de que necesitemos otro tipo de acceso, pues podemos utilizar un catéter permanente, que lo ideal ojalá nos quede cerquita de la aurícula y que nos va a dar muy buen flujo. La anticoagulación, pues hacemos una anticoagulación convencional con una dosis bolo de heparina que comienza en 40 unidades por kilo. Lo ideal es que ojalá se coloque la heparina una hora antes de iniciar el procedimiento, porque como los flujos son tan bajos, pues la posibilidad de que la coagulación del filtro va a ser mucho mayor y la infusión puede ir entre 5 y 10 unidades por kilogramo de peso por hora para tratar de mantener un PTT dentro de 70 y 100 segundos. Este es más o menos un resumen de lo que podríamos hacer en una hemofiltración isotónica y esta es la forma como funciona el equipo. Básicamente es una máquina, como les decía, tiene una bomba roller. Aquí tenemos un paciente del que se le han extraído 660 centímetros con una ultrafiltración de 150 centímetros por hora y una bomba de sangre que está en 60 centímetros por minuto. Este es el líquido que se extrae, que pues uno esperaría que fuera un líquido de otro color, pero lo que está sacando es agua básicamente, entonces pues uno está acostumbrado a ver líquidos de otras características, pero no, lo que extrae uno es agua y sal. El paciente pues puede estar hipotenso porque pues está hecho definitivamente para pacientes con condiciones críticas. Este es un paciente que estaba ya revascularizado del corazón. La sangre se está extrayendo a través de este catéter central y se le está retornando al paciente a través de una vena periférica. Eso es básicamente el procedimiento como tal y las posibilidades terapéuticas que tenemos con, en la hemofiltración isotónica y con el equipo pues, que en este momento tenemos, que es el CardioSmart. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor John. Vamos a dejar la parte de las preguntas y el conversatorio para el final con los tres especialistas. Vamos a dar continuidad a la doctora Isabel Cristina Saravia Bermeo. Ella nos va a hablar de ventajas y beneficios de la membrana adsortiva Oxiris. La doctora es médica especialista en medicina interna y nefrología de la Universidad del Rosario de Bogotá en convenio con la Fundación Cardioinfantil. Laboró previamente en la unidad de cuidado crítico de la Fundación Cardioinfantil, posteriormente en unidad renal. Además de ello, laboró en el Hospital San Rafael en el programa de pacientes con lesión renal aguda y actualmente es gerente especialista nefróloga en Baxter para Colombia y el clúster. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por conectarse. Voy a proyectar entonces la pantalla para iniciar la presentación. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Está perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces antes de hablar de ventajas y beneficios de las membranas hemoabsortivas, y en este caso voy a enfatizar en la membrana hemoabsortiva denominada Oxiris, hay que hablar un poco de solutos y las características y la importancia de los solutos en cuanto a su peso molecular y en cuanto a su estrategia de remoción. Tenemos que cada uno de los solutos los clasificamos según su peso molecular en bajo, unido a proteínas, y mediano peso molecular. Digamos que los solutos de mayor importancia y los que nos vamos a referir principalmente en esta charla van a ser los de mediano peso molecular, que pesan entre 500 y 15.000 daltons. ¿Por qué? Porque es importante valorar la estrategia de remoción tratándose de mediadores inflamatorios como los que se encuentran dentro de este gran grupo. Tenemos que ver que la estrategia de remoción dada por convección es la que nos ayuda a remover estas moléculas de este intervalo de tamaños y en las cuales se encuentran incluidas cada una de las respuestas inflamatorias, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias.
Estos solutos de mediano tamaño son básicamente de naturaleza proteica, pueden ser moléculas intactas o simplemente productos de degradación. Por ejemplo, aquí tenemos la beta-2 microglobulina, que puede llegar hasta pesar 11.818 daltons, interleuquina 6, 24.500 daltons, factor de necrosis tumoral, 26.000 daltons. Sin embargo, no solamente es valorar el peso molecular de cada uno de estos diferentes solutos, sino también valorar la concentración máxima a la que pueden llegar estos solutos en sangre y cuándo se convierten en toxinas urémicas para nosotros o cuándo se convierten en una respuesta que está desregulada y que definitivamente tenemos que remover. Por eso la importancia de estos solutos de mediano tamaño, que más o menos el 40%, que pesan más de 15.000 daltons, tienen relevancia clínica, y por eso lo importante de buscar una estrategia de remoción para evitar que puedan ocasionar algún tipo de trastorno patológico relevante. Entonces aquí encontramos las diferentes interleuquinas con sus diferentes pesos moleculares y cómo a través de estrategias como la convección podemos eliminar inclusive hasta solutos de mediano tamaño que pueden llegar a pesar hasta 45.000 daltons. Pero no es suficiente una estrategia de remoción para poder remover estos solutos de mediano tamaño. Además, debemos tener en cuenta que estos solutos tienen un impacto clínico bastante importante, como son las enfermedades cardiovasculares, los procesos inflamatorios, procesos fibróticos, funciones metabólicas alteradas, neurotoxicidad, infección, resistencia a la insulina, procesos hematológicos importantes y trombogenicidad, y se encuentran en este grande grupo. Entonces, de alguna otra manera, tenemos que buscar una estrategia que no solo sea convectiva para poder remover estos solutos de mediano tamaño, sino tenemos que buscar otra estrategia por la cual podamos removerlos y que no nos impacten de manera relevante en el paciente. Entonces aquí tenemos la remoción de solutos por convección, sobre todo los solutos de mediano tamaño. Vemos como a través de una presión hidrostática y por el movimiento bromiano, a través de una membrana semipermeable, podemos remover moléculas de mediano y de gran tamaño. Sin embargo, la convección no sería suficiente para remover estas moléculas que tienen una respuesta inflamatoria, como son las citoquinas, cuando producen pico pro y antiinflamatorio. Entonces tenemos que buscar una estrategia que nos ayude y que sea un poco más selectiva que la convección en cuanto a la eliminación de estos solutos de importancia clínica. Y es ahí cuando buscamos una estrategia diferente, pero ya no la da la característica del filtro y no en sí la terapia como tal, como es la estrategia de adsorción. La estrategia de adsorción es una característica importante que presenta básicamente la estructura del filtro y que nos provee una adhesión de átomos, iones o moléculas, principalmente una interacción electroquímica entre cargas de entre cationes y aniones, que son cargas diferentes entre sí, y producen una unión. Básicamente, por esta estrategia de adsorción, que estructuralmente la tiene prevista una membrana específica, es que se diseñó la membrana de Oxidis. La membrana Oxidis tiene 3 características y estructuras importantes que le proveen esa remoción por adsorción. Entonces tiene una capa base o de acrilonitrilo y metanilsulfato de sodio, que tiene una parte hidrófoba y otra hidrófila y que se carga negativamente, electroquímicamente negativa, y se une a un policatión, que es la segunda parte de la membrana, o polietinemina, que se carga de manera positiva y tiene una superficie de heparina que lo que hace es tratar de disminuir la saturación de la membrana y conservarnos el filtro. Una vez esta membrana se pone en contacto con el agua, se forma una hidrogel, una gelatina, que está cargada tanto de aniones como cationes, y de esa manera nos permite la unión electroquímica tanto de citoquinas como de fragmentos de endotoxinas o lipopolisacáridos. Entonces aquí vemos cómo su triple beneficio, dado por las 3 características importantes en la estructura de la membrana, nos está mostrando esa capacidad adsortiva. Entonces vemos cómo esta capa base de acrilonitrilo cargada negativamente nos ayuda en la remoción selectiva de citoquinas,
cómo la segunda capa, policatiónica, cargada positivamente, nos ayuda a remover los fragmentos de endotoxinas, lipopolisacáridos, y cómo la superficie de heparina, que se encuentra en la capa más externa, nos ayuda a disminuir la saturación temprana de la membrana y la trombogenicidad de la misma. Pero ¿por qué es importante las características de la membrana y por qué hablo de solutos de mediano tamaño, la remoción de los mismos? Los pacientes que se encuentran en choque séptico, el 43% de esos pacientes que se encuentran en choque séptico en la unidad de cuidado intensivo hacen lesión renal aguda, pero hacen lesión renal aguda porque hay un daño endotelial producido por una respuesta tanto proinflamatoria como antiinflamatoria de manera desregulada, que lo que produce es un daño multiorgánico. Y el más susceptible en este caso uno de los más susceptibles en este caso es el riñón. Por eso la mayoría de los pacientes que hacen choque séptico en unidad de cuidado intensivo presentan como único factor contribuyente para su lesión renal aguda el choque séptico, más o menos en un 43% de los casos. Y hay varias teorías por las cuales encontramos que esta respuesta inflamatoria es desmedida y que se produce un daño multiorgánico y una disfunción endotelial. Y eso básicamente se da por un aumento en la respuesta tanto proinflamatoria como antiinflamatoria y liberación de citoquinas, que nos lo puede estar mostrando la teoría que se ha plantado, que es la teoría del iceberg. La teoría del iceberg lo que nos habla es de un compartimento base o un compartimento de tejido inflamatorio donde hay gran cantidad de interleuquinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, y un compartimento sanguíneo en donde transitan escasas interleuquinas y hay un escaso tráfico de leucocitos, los cuales no pueden pasar al interior de este compartimento inflamatorio, ya que no le permiten la gran cantidad de componentes antiinflamatorios y proinflamatorios que se encuentran en este compartimento. Entonces, gracias a la teoría del iceberg, nos podemos dar cuenta de cómo se producen cada uno de los pasos y los eventos en la respuesta inflamatoria. Entonces vemos aquí que hay un agente causal, una activación, un trigger, puede ser una bacteria, puede ser un virus, afecta directamente a cualquier órgano, puede ser pulmón, puede ser abdomen, produce una respuesta inmunológica alta o hiperactiva, donde hay un componente clínico bastante importante y una respuesta general, donde encontramos vasodilatación, donde encontramos coagulación intravascular diseminada, el paciente presenta leucocitosis, fiebre, resistencia periférica, pero una vez se ha producido ese pico hiperactivo, empieza a disminuir esta respuesta inflamatoria hasta que llega a una hipoactividad del sistema inmune y una inmunoparálisis, sin poder nosotros recuperar de una manera, de una respuesta inmunológica adecuada al paciente. Entonces ya empieza el paciente con leucopenia, ya empieza el paciente con susceptibilidades a procesos infecciosos, entonces empieza con bacteremias, por lo general producidas por gram negativos. Entonces en este contexto vemos un paciente que hace una respuesta inmunológica baja o una inmunoparálisis en donde ya es poco lo que podemos hacer nosotros. Entonces, ¿en dónde debemos actuar y qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Si yo tengo aquí un trigger, que puede ser una bacteria o un virus, y me está afectando un órgano, que puede ser el pulmón, por ejemplo en este caso, el solo agente causal ya me está causando una respuesta inflamatoria. Pero si yo pongo el paciente en ventilación mecánica con parámetros ventilatorios altos, o si lo pongo en una membrana de oxigenación extracorpórea, va a producir mayor respuesta inflamatoria. Por ende, se me va a producir un pico, tanto proinflamatorio como antiinflamatorio, ocasionándome daño endotelial y disfunción orgánica múltiple. Pero es precisamente en este momento donde se produce el pico pro y antiinflamatorio, donde debo poner mi membrana hemoabsortiva, que me va a ayudar a disminuir el número de interleuquinas que se encuentran en ese compartimento base del iceberg, me va a ayudar a sacarlos al compartimento sanguíneo y removerlos por absorción para permitir un tráfico normal de los leucocitos de la parte de compartimento sanguíneo al tejido lesionado, y de esa manera volver a controlar la respuesta inmunológica y volver a organizar esa respuesta inmunológica, evitando que el paciente llegue a una inmunoparálisis. De esa manera protejo el endotelio y mejoro la actividad en cada uno de los órganos distantes.
Pero no solamente la disfunción orgánica múltiple y el choque séptico produce un aumento en los picos de tanto citoquinas proinflamatorias como antiinflamatorias. La lesión renal aguda por sí misma puede llegar a producir aumento de las interleuquinas, especialmente la interleuquina 6. Este es un estudio prospectivo observacional que nos está mostrando cómo la interleuquina 6 se eleva en los pacientes dependiendo del grado de lesión renal aguda que tengan, y esto en pacientes con sepsis severa. Entonces encontramos aquí cómo pacientes que no presentan lesión renal aguda tienen niveles de interleuquina 6 más bajos que los pacientes que tienen lesión renal aguda severa y que se encuentran en sepsis severa. Entonces vemos cómo también esta respuesta inflamatoria se aumenta ya con la disfunción de un órgano. Para valorar entonces, estas son teorías fisiopatológicas y teorías que valoramos siempre tratando de ver cómo es la respuesta del huésped y cómo es la respuesta cuando hay un trigger, cuando hay una bacteria o un virus en cuanto a la respuesta inmunológica. Pero nosotros quisiéramos saber cómo es el comportamiento de estas membranas hemoabsortivas en el paciente y cuáles son sus resultados. Este es un estudio que se hizo in vitro. Este es un estudio donde se quiso valorar si realmente hay absorción a través del filtro de los mediadores inflamatorios y se quiso valorar si realmente los remueve o no los remueve. Se hizo un estudio con donantes sanos, 2 litros de plasma en donantes sanos, y se incubaron mediadores inflamatorios. Después de que se incubaron en mediadores inflamatorios, se pusieron 3 membranas hemoabsortivas, toramicin, citosol y oxides, y se quiso valorar qué tanta remoción de interleuquinas había. Este es el tubo control que se encuentra aquí, y vemos cómo oxides elimina en un muy buen porcentaje cada uno de los mediadores, tanto proinflamatorios como antiinflamatorios, y vemos una caída profunda en los niveles de interleuquina 6 inicial. Vemos cómo a través del tiempo se va disminuyendo y va en caída esta disminución de los niveles de interleuquina 6. Este es un estudio que se hizo en el 2018. Aquí vemos otros 2 grandes estudios muy importantes con poblaciones grandes. Este es un estudio retrospectivo que se hizo en pacientes con choque séptico y sepsis, el estudio de Turani, donde también se quiso valorar los niveles de interleuquina en los pacientes después de que se iniciaban las terapias hemoabsortivas con oxides. Entonces, se vio cómo la interleuquina 6 disminuía en un 75%, interleuquina 10 74% y procalcitonina en un 73%. También se hizo otro estudio cruzado doble ciego con 16 pacientes a los cuales se les dejó a un grupo un filtro estándar y al otro grupo un filtro con oxides, y se quiso valorar qué tanta remoción de interleuquinas tenían. Entonces los pacientes, el grupo de pacientes que iba con oxides tuvo una remoción en interleuquina 6, interleuquina 8, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Pero bueno, esto es importante, valorar los parámetros biológicos, digamos que valorar qué tanto disminuyen las interleuquinas, y sí, se disminuyen, pero sé qué impacto clínico tiene en el paciente y por qué la importancia de disminuir esta respuesta inmunológica. Bueno, estos estudios no solamente compararon los niveles de interleuquina y procalcitonina como los que vemos aquí, porque no solamente fue el estudio de Turani, hubo más estudios prospectivos observacionales que quisieron valorar los niveles en descenso de interleuquina 6 y procalcitonina, e inclusive la actividad de la endotoxina para ver qué tanto se removía, sino también tenemos resultados clínicos importantes valorados dentro de los parámetros metabólicos y dentro de los parámetros clínicos que realmente a nosotros son los que más nos importan para valorar estadía en UCI del paciente, destete de ventilación mecánica y disminución del riesgo de mortalidad. Estos estudios, incluyendo el de Turani, también quisieron valorar estos parámetros mirando la reducción del puntaje SOFA, que está indirectamente relacionado con mortalidad, y vieron cómo en algunos estudios se bajaba el puntaje hasta 4.5 puntos. Eso se traduce obviamente en disminución de la mortalidad del paciente. También se quiso valorar qué tanta
estabilidad hemodinámica le doy yo a mi paciente si yo le remuevo gran cantidad de interleuquinas y si yo veo que el paciente va con mejoría clínica. ¿Y cómo lo valoraron? Con la reducción del uso de vasopresor. Estos pacientes que estaban en manejo con noradrenalina tuvieron inclusive en algunos estudios hasta una reducción del 79% del uso de noradrenalina después de 72 horas. Y eso se traduce en disminución, obviamente, de la mortalidad y en mejoría de la perfusión del paciente. Aquí vemos cada uno de los estudios prospectivos observacionales que nos muestran una mejoría en el score de SOFA, un incremento en la presión arterial y una reducción en las dosis de vasopresores como es la norepinefrina. Entonces tenemos una membrana que tiene tres características importantes. Primero, una base cargada negativamente que nos ayuda a remover todas estas citoquinas, toda esta respuesta tanto proinflamatoria como antiinflamatoria, que a su vez también tiene una capa que nos ayuda electroquímicamente a remover todos los fragmentos de endotoxinas, lipopolisacáridos y endotoxinas que pueden estar presentes en los pacientes con bacteremia por gram negativos, y que también tiene una superficie de heparina que nos ayuda a conservar la membrana y evita que se sature de manera temprana. Pero no solamente es importante estos tres aspectos, también hay que ver que cuando hay un agente causal que se une a una célula para producir daño, hay proteínas moleculares asociadas a patógenos que son la presentación de este patógeno, y hay también un daño, hay producción de proteínas moleculares asociadas a daño tisular o a daño celular que se pueden liberar. También estos PAMs y estos DAMs también tienen actividad eléctrica que puede adherirse a las características importantes de la membrana y que pueden ser removidos a través del filtro. Entonces la idea no solamente sería remover patógenos, remover endotoxinas, remover toda la respuesta inflamatoria, proinflamatoria y antiinflamatoria, sino también removernos todas estas partículas que de alguna u otra manera nos dificultan el tránsito leucocitario y nos ayudan la remoción a mejorar la respuesta inmunológica del paciente. Y ahora con nuestra pandemia y con nuestra infección por el SARS-CoV-2, vemos que como no encontramos un tratamiento específico, debemos actuar con diferentes medidas que nos ayuden a controlar esta respuesta inmunológica desordenada que produce el SARS-CoV-2, como es la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas que produce el SARS-CoV-2 no es más que una respuesta pro y antiinflamatoria muy desregulada, haciendo un pico supremamente alto, que lo que produce es un daño endotelial generalizado y masivo con una disfunción orgánica múltiple. Encontramos que aquí el SARS-CoV-2 se une a través de su proteína S al receptor de la célula, ocasionando un daño a nivel celular y haciendo un llamado a cada uno de los linfocitos con su respuesta inmunológica, liberación de citoquinas, y esa liberación de citoquinas la hacen de manera desordenada, por lo cual en este momento es cuando debemos manejarlo con una membrana hemoabsortiva que nos permita su remoción. Y de esto hay artículos que ya han salido, que de hecho se han publicado este año, en los cuales se ha mostrado en los pacientes con infección por COVID severo, que se encuentran en unidad de cuidado intensivo y que han sido sometidos a terapia de hemoabsorción, cómo les ha ido en cuanto a los resultados. Este es un estudio que se publicó este año, es un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional, se hizo en Italia. Se tuvo en cuenta varios pacientes en UCI desde febrero hasta abril del 2020, fueron 37 pacientes en total de 4 hospitales diferentes, y lo que quisieron ellos valorar eran cuáles eran los desenlaces dentro de los parámetros metabólicos, biológicos y clínicos de los pacientes, y de esa manera valorar cómo les iba con esta terapia. Es más, algunos de estos pacientes ni siquiera tenían lesión renal aguda. 11 de ellos no tenían lesión renal aguda. Se inició solamente en el contexto de tormenta de citoquinas. Entonces aquí vemos cómo en este resultado, en este estudio, los resultados fueron una disminución en la interleuquina 6. Aquí vemos
basal, ni siquiera le habíamos empezado el filtro de hemoabsorción, después se inicia el filtro de hemoabsorción y a las 72 horas vemos una disminución muy grande. Lo mismo en el score de SOFA, vemos cómo disminuye el score de SOFA en los pacientes desde antes de iniciar las terapias hemoabsortivas hasta el retiro de las mismas. Esto no le está hablando a usted de mortalidad, pero sí indirectamente le está diciendo el paciente va mejor y muy probablemente el paciente se salva. Ahora, en los pacientes en los cuales se inició de manera temprana el tratamiento con membranas hemoabsortivas, tuvieron menor mortalidad, 47.4%, comparado con el inicio tardío, 73.3%. Y eso se puede justificar por la inmunoparálisis que hacen los pacientes después de hacer esos picos pro y antiinflamatorios. Si la intervención no se hace en el momento de los picos, ya cuando el paciente entra en inmunoparálisis, es muy difícil volver a reorganizar esa respuesta inflamatoria. Entonces, de pronto podría ser, ahora con estas infecciones, sobre todo asociadas al COVID, al SARS-CoV-2, y ya sabiendo que se produce una tormenta de citoquinas y una excesiva liberación de componentes tanto proinflamatorios como antiinflamatorios, y para evitar esta falla multiorgánica, no solamente debemos actuar con lo que podemos en la unidad de cuidado intensivo, como son líquidos endovenosos, soporte vasopresor, soporte ventilatorio, sino también pensar en una terapia coadyuvante que pudiera remover este exceso de citoquinas y que pueda de alguna u otra manera verse los resultados en el paciente en su parte clínica. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso de este filtro? Un peso mínimo recomendado de 30 kilos. Hay que valorar a qué QE y qué QD se va a dejar el paciente. El cebado se hace con un volumen de 2000. Inicialmente se hace un cebado con 5000 de heparina convencional, como se hace normalmente con las terapias de reemplazo renal continuo, y posterior a este cebado con solución salina y heparina, se hace como una especie de enjuague el circuito con 1 litro de solución sin heparina. La vida útil, según todos los estudios que han mostrado, es más o menos 24 horas. Hay que estarla cambiando cada 24 horas porque así funcione el filtro, así no tengamos unas presiones transmembrana altas que nos esté mostrando la máquina, su poder de absorción ya está saturado y no va a ser la misma eliminación de interleuquinas durante las primeras 24 horas seguido de las siguientes 48 si se utiliza el mismo filtro. ¿Cuál es el protocolo sugerido? Entonces el protocolo sugerido es siempre tratar en lo posible de mirar inicialmente cómo es el comportamiento en cuanto a las variables hemodinámicas del paciente, en cuanto a las variables respiratorias dadas por la PAFI, variables bioquímicas valorando gasimetría arterial y observando a qué tanto titulación de vasopresores empiezo y qué tanto le voy bajando a medida que van pasando el manejo con esta terapia. Es fácil de entender la mayor convectiva, porque ya sabemos que esta respuesta inmunológica me produce un aumento en estos solutos de mediano tamaño que están pesando en promedio más de 15.000 daltons y que la única estrategia de remoción en este caso para iniciarlo dentro de la máquina de Plasmaflex es la terapia convectiva. Entonces, por eso hay que dejarlos en hemofiltración venovenosa continua o en hemodiafiltración venovenosa continua. La dosis recomendadas a los cuales se han hecho los estudios ha sido mayor o igual a 35 cc por kilo hora, siempre dejando un flujo convectivo mayor, que sea mínimo del 60% de la dosis total si el paciente va a hemodiafiltración venovenosa continua. El flujo de sangre se recomienda un QE de 200, sin embargo, si el paciente va con citrato, pues se pueden manejar QEs mucho más bajos y se adoptan pues al peso del paciente según la tabla que se utiliza para la infusión de citrato. ¿Cuáles son las conclusiones importantes para el manejo de la terapia hemoabsortiva con este filtro Oxiris? Primero tenemos que la sepsis es un importante y creciente desafío para la salud. Por lo general, los pacientes que hacen sepsis en la unidad de cuidado intensivo son pacientes que son difíciles de manejar y que a veces debemos entrar con terapias coadyuvantes para poderles mejorar y poderles disminuir el riesgo de mortalidad.
siempre asociado a una respuesta inmunológica desregulada en los episodios de sepsis, hace que la mortalidad aumente y que el paciente entre en una inmunoparálisis o en una anergia donde no permita una nueva reorganización del sistema inmunológico y una nueva respuesta adecuada a cualquiera de los patógenos. Eso nos lleva a un daño endotelial y a una disfunción orgánica múltiple, que sí, hemos hecho reanimación hídrica, hemos iniciado soporte hemodinámico, hemos puesto soporte ventilatorio, nos hemos ayudado con varias terapias, pero hay que tener en cuenta que podemos contar con terapias hemoabsortivas que pueden remover citoquinas y que nos pueden ayudar a disminuir la mortalidad del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Isabel Cristina. Quiero invitar a todos los participantes que vayan empezando a realizar sus preguntas. Si quieren, las pueden ir anotando ahí en el chat para tenerlas listas para la parte del conversatorio. Vamos a dar continuidad con la tercera y última charla a cargo del doctor Enrique Clapp y el doctor Jorge Muñoz. El doctor Enrique es médico especialista en medicina interna y nefrología de la Universidad Militar de Granada y el Hospital Militar Central. Actualmente es el jefe de nefrología de la unidad renal de la Clínica de las Américas y pues labora también en cuidado intensivo de la misma clínica. El doctor Jorge Alberto Muñoz es médico especialista en medicina interna y nefrología de la Universidad El Bosque como médico internista y del programa de nefrología de la FUCS. Actualmente labora también en la Clínica de las Américas, en el grupo AUNA Medellín. Bienvenidos, doctores. Bueno, muchas gracias, hombre. Doctor Mario Javier, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Después pues, de las charlas que ha dado el doctor Serna y la doctora Isabel, yo creo que hay suficiente información pues, acerca de los aspectos fisiopatológicos más importantes pues, de la sepsis como tal y de lo que nos ataña por estos días a todos, que es la infección grave debida por el SARS-CoV-2, que nos ha tenido un reto clínico muy importante. Sea este el momento, terminando el año, de agradecer el apoyo incondicional que ha tenido con nosotros GLS en cuanto al soporte tecnológico, la asesoría permanente del doctor Serna y la ayuda permanente que hemos tenido de parte del personal especializado, la jefe Alexandra Martínez y la jefe Jessica León, para poder adelantar las terapias y agradecer pues de manera muy especial en este escenario a mi compañero el doctor Jorge Muñoz, porque realmente para nosotros ha sido un reto empezar a trabajar en estas terapias. Realmente es muy importante trabajar en estas terapias cuando todo el equipo multidisciplinario está tirando hacia el mismo lado. Y cuando son terapias nuevas, ha sido difícil convencer al equipo de cuál es el norte. Me explico. Por ejemplo, las terapias de reemplazo renal continuo son terapias que se utilizan hace muchos años y ya el personal de cuidado intensivo está acostumbrado a hacerlas. Lo que comentó ahora la doctora Sarabia de manera pues muy extensa y muy buena, fue realmente para nosotros, no ha sido complicado implementar la terapia con el Oxiris y realmente hemos tenido hasta el momento con el doctor Muñoz, hemos tenido 6 casos, de los cuales 4 han sido con un desenlace exitoso en pacientes críticamente enfermos, pero realmente en eso fue más fácil convencer al intensivista como tal, porque pues era la misma terapia de reemplazo renal, simplemente cambiando el tipo de membrana. Tenemos como en la clínica medir niveles de interleuquina 6, tenemos como estar controlando los mediadores inflamatorios, de manera que lo que acaba de comentar la doctora Isabel, nosotros lo hemos visto realmente, lo pudimos comprobar en la práctica
hicimos un protocolo guiado durante 72 horas, cambiando el filtro Osiris cada 24 horas por los 3 primeros días y después seguir en el tipo de terapia. Pero lo que nosotros queremos comentarles hoy ha sido más complicado porque realmente en la experiencia que nosotros tenemos, yo pues llevo muchos años trabajando como nefrólogo en pacientes de cuidado intensivo y yo nunca había visto en mi vida pacientes tan difíciles de ventilar como los que he visto en esta pandemia, que realmente ha sido una cosa realmente muy, muy complicada y pues la remoción de CO2 ha sido un mecanismo que hemos utilizado en también un número reducido de pacientes hasta el momento. Inicialmente hubo algún choque con el grupo de la clínica que está trabajando en ECMO, como si fueran terapias que se opusieran una con la otra, cuando no es así y se puede considerar como una terapia complementaria. Y como ustedes verán a continuación cuando mostremos la terapia, pues es una terapia mucho más manejable que lo que es una terapia con ECMO, tanto en infraestructura necesaria, pues como en costos. De manera que la cosa es que es una terapia promisoria, pero es una terapia que nosotros debemos tratar de usar en el momento específico de la enfermedad del paciente, porque ya cuando entra a veces uno muy tarde, realmente es difícil y no ha funcionado de la manera en que nosotros quisiéramos. La ventilación mecánica en los pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues es absolutamente indispensable y se ha asociado con deterioro de la injuria pulmonar. Ese es el famoso método, el famoso, perdón, VILI, que es el Ventilator Induced Lung Injury, que verdaderamente lo hemos visto que se produce de manera constante en este tipo de pacientes con falla ventilatoria aguda hipercápnica en los pacientes con COVID. ¿Qué es lo que se usa de manera corriente? Se usa de manera corriente, pues, la estrategia de ventilación para proteger el pulmón, pero estas estrategias que se usan para proteger el pulmón inevitablemente terminan en hipercapnia y en acidosis hipercápnica. Luego, es lógico que realmente haciendo una remoción del CO2, estos pacientes deberían tener un mejor pronóstico que los pacientes que no se les remueve el CO2. Yo no sé si uno lo debería comentar o no, pero pues hemos manejado algunos pacientes de estos y yo considero que realmente tenemos un trabajo todavía largo por hacer porque lo debemos reconocer, hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde porque pues, cuando ya nos han llamado a manejar este tipo de pacientes, pacientes con presiones de CO2 mayores de 90, con pHs de 7,1 o menores, con una PAFI supremamente pobre y además con un tiempo de evolución demasiado prolongado y cuadros de fibrosis pulmonar que hacen difícil que cualquier terapia sea exitosa. Las guías de manejo del síndrome de dificultad respiratoria, esto es una cosa adaptada, pero no adaptada por nadie, sino adaptada por mí para la charla. Entonces, considero yo que se aplican de acuerdo a la severidad y a la complejidad del paciente, ¿cierto? Porque cuando uno lee las guías, entonces dice evaluación completa incluyendo gasimetría al menos cada 24 horas. Al menos cada 24 horas, sobre todo porque en estos pacientes con enfermedad por el SARS-CoV-2, pues a veces estar muy pendiente y que haya un personal entrando y saliendo varias veces al día, pues no es tan fácil
y uno quisiera estar un poquito más encima, pero pues no ha sido tan fácil el monitoreo de estos pacientes. Entonces, mínimo una vez cada 24 horas, pero realmente nosotros lo estamos tratando de hacer por lo menos las alteraciones, pues los cambios en la formulación del ventilador cada 6 a 8 horas. El volumen tidal se maneja en estos pacientes entre 4 y 6 centímetros por kilogramo de peso ideal. Eso es una cosa pues muy conocida para proteger el pulmón. Y cuando habíamos visto los pacientes comunes con cuadros sépticos antes de esta pandemia, pues había funcionado bien. Pero en esto yo creo que si los profesores de cuidado intensivo que nos enseñaron ventilación mecánica nos ven manejar pacientes, pues nos asesinarían. Pero pues yo quisiera oír los comentarios de cómo se manejan, porque todo lo que uno hace se queda corto dentro de la respuesta clínica, porque cuando uno proyecta las diapositivas todo es muy bonito, pero uno cambia los modelos ventilador, pues uno no, si los intensivistas y la gente encargada del ventilador, y realmente no hay una acción que verdaderamente sea exitosa. Se debe manejar presión plató que no exceda los 30 centímetros de agua, y esto es claro que reduce la mortalidad. La pronación, que se debe considerar en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda que tengan una PAFI menor de 150 y usarlo por periodos de 8 a 12 horas. Es una cosa tan clara como el protocolo de pronación, por ejemplo. Es importantísimo, por ejemplo, tener un equipo que vaya para el mismo lado entre el intensivista, el nefrólogo, porque a veces nos llaman y doctor, es que la creatinina está subiendo y el paciente está oligúrico, el paciente lo acaban de pronar. Entonces, pues es difícil entonces meternos debajo de la cama a colocar un catéter, de manera que hasta en eso, cuando uno ya sabe hacia dónde va el paciente, pues hay que considerar todo el grupo en conjunto para tratar de manejar el paciente. La otra cosa es el bloqueo neuromuscular temprano, que es también en pacientes con PAFI menor de 150. Y acá viene la charla que nos compete en el momento, que es la remoción de CO2. Y fíjense que es una cosa difícil de hacer porque léanse dónde se usa. Se debe usar en pacientes que tengan una PAFI menor de 80 con una acidosis respiratoria, pero yo no estoy hablando de CO2 mayores de 90, sino idealmente cuando ya la CO2 nos da la alarma y empieza a ser por encima de 45, 50, ahí es donde ya hay que empezar a mirar si el paciente está dentro de los primeros 7 días de su evolución y ojalá dentro de la primera semana de evolución, entonces uno debe empezar a tener en cuenta esta terapia y tratar de hacerla. Es una terapia que realmente al alcance de la mano. Hay dos maneras de hacerla. Simplemente echa uno mano de esta terapia como la terapia inicial o hacer una terapia completa con ECMO, con todas las canulaciones arteriales, venosas, etcétera, etcétera. Y después, al tiempo, cuando el paciente se logra estabilizar, cuando se logra, pues acudir a la remoción de CO2 mediante la máquina de CAPSMAP como un método complementario. Jorge enseguida va a comentar, pues, la poca experiencia, porque no podemos ahora apreciarnos de que somos unos expertos, pues, en remoción de CO2, ni mucho menos en ventilación mecánica, pero la manera de uno empezar a hacer escuela y empezar a hacer carrera en esto, pues es tratando de colaborar dentro de la evolución del paciente para ver si se puede ayudar algo en la mejoría de estos cuadros tan dramáticos que hemos visto. Jorge. Bueno, buenas noches a todos, doctor Clark, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señor, yo lo escucho perfecto. Perfecto, doctor. Bueno, perfecto. Muchas gracias a GLS y a el equipo de enfermería que nos apoya aquí en Medellín. Con ellas hemos realizado toda esta odisea de nuevas terapias.
Paradójicamente, la primera remoción de CO2 que realizamos fue en una señora que sufrió un accidente en su casa por inhalación de gases tóxicos. Su hijo era un ingeniero químico y realizando un experimento en su casa, una explosión, toda la familia sufrió daños muy graves y la señora tuvo una quemadura muy importante de la vía aérea, tanto superior como de pequeñas vías. Fue la primera vez que hicimos la remoción de CO2. La señora evolucionó en un SDRA muy severo y muy agresivo. Así arrancamos y paradójicamente ya estábamos en la pandemia. Entonces fue algo inicial, todos a la expectativa de la terapia, no tuvimos problemas realmente con el procedimiento y ya lo hemos podido realizar junto con hemodiafiltración venovenosa continua en nuestra institución. Nosotros los seres humanos, con la muestra de diapositiva, pues no tenemos la capacidad cutánea de realizar un intercambio gaseoso efectivo. La salamandra, la rana toro, otros vertebrados lo pueden realizar con efectividades casi que de un 100%, pero nosotros dependemos de nuestro intercambio gaseoso y de nuestra membrana pulmonar indemne, tanto vascular como aérea, para realizar este tipo de intercambios. Siguiente, por favor. Entonces, la terapia de extracción de CO2, entonces lo que nos hace es un soporte artificial para remover directamente de la sangre la producción de CO2 sistémica, ayudando a intercambiar entonces a este filtro pulmonar que se encuentra con una lesión usualmente crónica agudizada o aguda en un contexto de un paciente que usualmente está muy enfermo. Con el doctor Clark siempre esperábamos un paciente que cumpliera muchas condiciones para arrancar. Y desafortunadamente nos dimos cuenta que los pacientes que llegan a este tipo de instancias pues tienen un SOFA muy elevado, usualmente por encima de 15 puntos, y tienen mortalidades establecidas muy altas. Luego, el mensaje es que desafortunadamente el paciente ideal va a ser bastante escaso. El segundo mensaje es que esta terapia no proporciona un soporte hemodinámico adicional como sí lo hace la terapia arteriovenosa con ECMO, en la cual uno sí da un soporte hemodinámico y cardiovascular bastante importante. Esta terapia es una terapia venovenosa en la cual se coloca un flujo intermedio realmente sanguíneo. Se puede realizar también en forma arteriovenosa, mediante catéteres arteriales o venosos. Siguiente, por favor. En 1978 ya se estaba hablando de este tipo de extracción de CO2. Aquí tenemos uno de los estudios iniciales de esa época. Siguiente. Teniendo en cuenta que la producción endógena de CO2 es de aproximadamente 250 centímetros cúbicos por minuto, pues una persona puede llegar a producir hasta 3.000 centímetros cúbicos por minuto dentro de su comportamiento de oxigenación y de eliminación de CO2. Nosotros utilizamos en flujos de bomba usualmente entre 250 y 350 centímetros cúbicos por minuto de roller de nuestra máquina y logramos reducciones efectivas de hasta el 25% del CO2 producido. Nosotros tomamos antes de iniciar unos gases sistémicos del paciente, una hora después realizamos muestras de post-filtro, de nuestro filtro de membrana de CO2 y sistémicas. Hacemos la comparación en esos casos y observamos no solo una extracción de CO2 bastante importante, sino también observamos mejoría de los niveles de oxigenación. Ahorita que miremos el video y las membranas, pues miramos cómo va un flujo en contracorriente de oxígeno para lograr esa extracción de CO2 dentro del sistema del filtro. Siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de membranas de intercambio pulmonar. Siguiente, por favor.
Nosotros la que estamos utilizando está en la parte superior de la pantalla, es la membrana Lilliput o mini ECMO, así llamada. En la parte superior y en la parte inferior lateral observamos los puertos de ingreso y de salida del flujo venoso del paciente sanguíneo, y en la parte inferior vemos la conexión para el oxígeno. Se conecta a el oxígeno de la clínica sin ningún inconveniente. Los flujos de oxígeno varían entre 6 a 10 litros por minuto. El otro puerto es el puerto de salida del CO2. Uno podría conectar un capnógrafo inclusive a ese puerto de salida para cuantificar en forma simultánea el funcionamiento del flujo. Pero uno simplemente con poner el dedito siente el flujo de salida del gas. En la parte inferior tenemos otros tipos de membrana adicionales que se han utilizado. Algunas tienen rollers incorporados, otras funcionan con roller adicional de máquina como tenemos nosotros en la institución. Siguiente, por favor. Los diferentes pacientes que hemos atendido. Ya hemos tenido solicitudes, obviamente, para manejo de SDRA asociado a infección grave por SARS-2 COVID-19. En estos hemos tenido más o menos 4 casos de manejo. En promedio, cada paciente ha estado en la terapia 72 horas continuas. Hemos tenido un paciente en el cual teníamos ya una recuperación de una infección también grave por COVID-19, pero la extubación y el destete de la traqueostomía se convirtió en un problema muy grave, así que lo decidimos montar en terapia de extracción de CO2 en DECAP SMART. Fue un caso exitoso. Este paciente había estado también en terapia de filtros de absorción con los filtros Oxiris durante el protocolo de 72 horas y posteriormente estuvo 7 días en hemodiafiltración venovenosa continua. El señor está en la casa, ya recuperado, desacondicionado, pero mejoró ya su funcionalidad y ya fue a saludar al doctor Clark porque es el apellido que más recuerda. Siguiente, por favor. Existen diferentes terapias para intentar oxigenar y extraer CO2 de los pacientes. Estos catéteres fueron creados hace bastante tiempo, son catéteres de Avalon que tienen 2 flujos en cava, superior e inferior, y un flujo hacia la aurícula derecha. Estos se utilizan con catéteres de French muy altos, 25 French, 28 French, 30 French. Se deben colocar idealmente bajo guía fluoroscópica y en salas de cirugía. Se pueden colocar en salas de radiología intervencionista también. Tienen problemas de sangrado importantes, por eso es muy importante que en los hospitales donde se manejen exista un programa de cirugía cardiovascular, porque son sangrados profusos. Siguiente, por favor. Nosotros, siguiente, hemos utilizado para nuestra terapia venovenosa catéteres de Majurca de 13.5 French. Nos han servido muy bien también los de 11.5, tanto femorales como yugulares. Hemos tenido pacientes en simultánea en hemodiafiltración venovenosa por un catéter femoral y en terapias de extracción de CO2 por catéteres yugulares sin inconvenientes, sin inestabilidad hemodinámica y con buenos resultados durante más de 72 horas, terapias simultáneas. Siguiente, por favor. Entonces, la ventilación ultraprotectora, que en realidad es uno de nuestros miedos con el SARS-2 y con la rigidez pulmonar que hacen este tipo de pacientes, pues nos ha permitido darles una mano y bajar el CO2 en forma muy significativa, mejorando casi un 20% también la PAFI de estos pacientes en esas 72 horas. Ese oxígeno que se coloca en contracorriente satura los eritrocitos, lógicamente, que están en ese momento cursando a través del flujo sanguíneo, y la oxigenación del paciente mejora, pero no podemos decir que es una terapia de oxigenación directa. Evita además en muchos pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas exacerbadas, en los cuales la ventilación no invasiva es una muy buena elección, pero la hipercapnia no permite su realización.
montarlos en terapias no invasivas con terapia de extracción de CO2 en simultánea. Nosotros no tenemos programa en la institución de trasplante pulmonar, en la cardiovascular lo tienen, y tienen también en el radar este tipo de terapia ya. Siguiente, por favor. Las complicaciones que hemos tenido en cuanto al deterioro de la oxigenación se refieren más a problemas mecánicos en obstrucción mecánica por trombos del sistema. En la terapia Oxiris y en la terapia de extracción de CO2, la anticoagulación debe ser en dosis un poco mayores a las que utilizamos normalmente para la hemodiafiltración o para la hemodiálisis convencional en los pacientes en cuidado intensivo. Nosotros hemos visto que nos ha tocado realmente utilizar en los filtros de absorción un 25% de dosis más de heparina convencional. No hemos utilizado citrato para anticoagulación regional. Y en la terapia de extracción de CO2 también hemos tenido que incrementar las dosis de heparina hasta en un 25%. No hemos tenido problemas de coagulación, ni de trombocitopenia, ni de hemólisis. Esos problemas se refieren más en ocasiones a fallas en el roller o en algunos casos a trombos en las cámaras de aire del sistema, no tanto trombos directamente de la membrana. De estos no hemos tenido ninguno en los pacientes tratados. Siguiente, por favor. Podemos hacerla entonces en forma venovenosa o en forma arteriovenosa, en la cual simplemente pues hay un puerto arterial, pero el sistema de roller y el sistema de flujo sanguíneo va a ser idéntico, no va a cambiar absolutamente en nada. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los diferentes tipos de membrana en la parte inferior. Nosotros hemos utilizado las dos de la derecha. Hemos hecho hemodiafiltración continua, simultánea en la misma máquina, con el filtro Lilliput. Y hemos hecho también simplemente extracción de CO2, obviando en el sistema el filtro de hemodiafiltración y dejando simplemente un sistema venovenoso único de entrada y salida del paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Es un sistema sencillo. La membrana pulmonar a la izquierda, la bomba sanguínea en la parte inferior de la membrana. Si vamos a utilizar filtro de diálisis en la parte derecha de la pantalla, entrada y salida de gas a la membrana pulmonar y bomba de ultrafiltración para la parte inferior de nuestra DECAP Smart. Se programa idéntico a la PrismaFlex, no tiene una programación diferente, es una máquina también muy amigable con las alarmas de presiones arteriales, venosas y transmembrana establecidas. Se programan las ultrafiltraciones igual que en una terapia de hemodiafiltración o de absorción. Siguiente, por favor. Tenemos que las membranas, el tamaño de las membranas, podemos inclusive pensar en población pediátrica, pues hay membranas de pequeño tamaño, de 0.3 metros cuadrados hasta la membrana de 1.35 metros cuadrados. Nosotros utilizamos una membrana intermedia, realmente es de aproximadamente 1 metro cuadrado, y el flujo sanguíneo que hemos utilizado ha estado entre 250 y 350 mililitros por minuto. ¿Cómo lo hemos variado? Dependiendo de la PAFI y de la porcentaje de extracción de CO2 que alcanzamos con los controles gasimétricos cada 6 o cada 8 horas que programamos. La colocación del catéter se hace con catéteres Majorca que ya vimos, convencionales. Siguiente. Aquí tenemos la terapia que montamos junto con el filtro de hemodiafiltración. Ahorita vamos a mostrarles el video. Por favor, si Jessica o Edgar nos pueden mostrar el video. Listo, ya lo proyecto. Desde ahí logran ver mi pantalla. Sí, perfecto.
Este paciente era un paciente con una infección grave pulmonar por COVID SARS-2, evolucionó con unos infiltrados en la tomografía de más del 50% del parénquima, hizo una evolución tremenda hacia un SDRA, estaba ya en el día 18 post diagnóstico y prueba inicial. La PCO2 llegó a estar hasta en 110 milímetros de mercurio. En ese momento nosotros iniciamos nuestra terapia de extracción. Aquí tenemos el filtro Lilliput en la parte superior. Tenemos el ingreso de la sangre de la bomba hacia el filtro y del filtro hacia el paciente, cámaras de aire, nuestro rotor para el flujo de bomba, los seguros de burbuja. Este paciente lo tuvimos más o menos 5 días continuos en terapia de extracción. El filtro nos duró 72 horas aproximadamente. A las 72 horas disminuyó ya la eficiencia de extracción. Hicimos un cambio al tercer día. Lo tuvimos durante 5 días y todo el tiempo tuvimos éxito en la terapia. El paciente evolucionó hacia una sobreinfección distinta por múltiples gérmenes y murió pues en un choque séptico, desafortunadamente. La terapia fue exitosa. Nosotros no tuvimos ningún inconveniente con nuestro tratamiento. Deben tenerlo en el radar. Se olvida fácilmente que está a disposición la terapia. Los intensivistas ya nos llaman, ya no tenemos que ser nosotros los que solicitamos este tipo de intervenciones. Luego, la terapia es amigable y es segura. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.